muchísimas gracias por mantenerse ahí. Desde ya a todo lo que entraron nuevo, dele me gusta, dele like. Usted sabe que con un like nos ayuda mucho. Y dele a compartir, no solo para usted el contenido, sino para que llegue a sus amistades, a su contacto de WhatsApp y puedan todos disfrutar de lo que es de la esquina TV. Y no nos quedemos ahí, ya que tenemos hoy lo que es esta joya, aquí, esta joya del libro de Héroes de San Cristóbal. Y sus escritores nos acompañan para hablar qué es los Héroes de San Cristóbal, por qué se trata, qué lo motivó, entre otras cuantas preguntas que usted puede hacerla. Desde ya puede escribir la pregunta que usted quiera. Si conoce a los escritores, lo puede saludar. Eso está ya a la disposición de usted. Y darle gracias a nuestros patrocinadores que tenemos aquí, lo que es Café Nacas, un nuevo café, y lo vamos a disfrutar y a degustar con nuestros invitados. Julio, llegó el momento que más le gusta a nuestro público. La hora que más le gusta, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Oh, de tu óptica, vamos a ver. la hora donde ellos pueden ver cuál es el invitado. Y ellos son de la mano de nosotros, porque nosotros día tras día traemos lo que son joyas, que sí, no es cualquier invitado que traemos, sino personas especiales, gente que son de San Cristóbal y que le duele San Cristóbal todo lo que hemos traído. ¿Tú te has dado cuenta? De verdad que sí. Entonces vamos a presentar como ellos se merecen. Escritores, mira, esa gente tienen tantas características que nosotros quedamos cortos, Julio, en lo que es la descripción de tanto el profesor como el escritor, los escritores que tenemos aquí. Vamos a... Yo en lo particular, estoy sumamente complacido y me siento sumamente orgulloso de ver a mi profesor que tenía tantos años que no lo veía. Y de verdad que cuando me dijiste del libro y del evento y leí que era Eugenio Galán, que era parte del autor del libro, para mí fue un inmenso honor poder ir y adquirir el libro. Tanto así que hoy le dediqué unas horas y leí casi medio libro, rapidito en el break. Me dijo, no voy a ir a trabajar hoy porque... Sí. No voy a ir a trabajar hoy porque necesito dedicarle tiempo a ese libro. Es una joya, o sea que conversaremos en la noche del día de hoy con los autores del libro Héroes de San Cristóbal. Una joya y una lectura obligatoria para todo san cristobalense y para todo dominicano. Así pues, lo prometido es deuda. Con nosotros en la noche de hoy, el profesor Eugenio Galán y Ramón Mesa. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes, Julio, Yanni, por la invitación. Amén. Nos honran con su presencia. Así es. Antes de entrar a lo que es la entrevista central, vamos a degustar de lo que es este cafecito. Julio y profesor Ramón, vamos a disfrutar de este cafecito. Es un cafecito quizás nuevo para ustedes. Ya yo he tenido el honor de probarlo. Y yo quiero, huele a café, Julio, como dicen, es y café. Quiero que sean ustedes mismos al probarlo, que digan cuál es el sabor y qué sienten al tomarlo. Bueno, me sabe a café. Sabe bueno. Sí. Cultivado y procesado en San Cristóbal, Cambita. Así es. En el kilómetro 4 de Cambita, ahí está la fábrica de café Nacas. Un café totalmente orgánico y de aquí puro, de nuestra provincia San Cristóbal. De nuestra tierra. Así es. De verdad que sabe muy bueno el café y es parte de nuestros patrocinadores para mantener al aire lo que es la Esquina TV, y en verdad sabe bueno y sabe a café, como dijo el profesor. Correcto. Ahora sí, bienvenido a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros como programa tenerlo aquí en el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Julio, a Yanni, por tomarnos en cuenta en este momento tan interesante de nuestro trabajo como intelectuales
la producción de una obra histórica y un trabajo hecho en equipo, hecho en conjunto. El profesor Eugenio Galán, que es una persona de muy alta estima. Recuerdo que anoche alguien me escribió una excusa porque no pudo venir, pero sobre todo porque no pudo ver a su amado profesor. Una persona de Cambita. Wow. Su sueño era poder ver a su profesor, que es Eugenio Galán, que es un extraordinario amigo y el más querido de los profesores de ciencias sociales de este pueblo. Sin duda, sin duda. Así Yo soy es. testigo de ese reconocimiento. En ese mismo orden, Ramón, a mí también me escribió Marino de la Rosa, cariñosamente y mejor conocido como Marino Salami. No sé si ustedes lo conocen. He escuchado. Sí, él tiene una fundación ahí en Pueblo Nuevo. Marino, no recuerdo bien, pero sé que tiene una fundación ahí. Y él me escribe y me dice, Yani, ¿tú no vas para el lanzamiento del libro? Digo yo, pero el lanzamiento del libro fue ayer. No, porque a mí me dijeron que era hoy. No, el lanzamiento del libro fue ayer. Y él dice, y entonces digo yo, nosotros lo vamos a tener en el programa, pero le di el número, creo que fue de usted, que se lo di, para que él, porque él quería el libro y le dolió no haber asistido. Porque tú sabes que él ve el programa y aparte de eso, él estaba allí el día del lanzamiento, el el sábado. Ajá, estaba. Ya. Y mucha gente yo sé que por la lluvia quedaron. Sí, claro. Ayer indiscutiblemente fue un día muy emotivo, un salón repleto, y yo me imagino que si no hubiese llovido no hubiese habido dónde sentar la gente allí. Es indiscutible que hay en San Cristóbal un interés y que esta obra ha despertado un gran interés en los municipios que se han abocado pues a adquirirla, a buscarla, a comprarla, a interesarse en ella. Así es. Sí. Profesores, entrando un poco en materia, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En su opinión como historiadores, ¿a qué atribuyen ustedes los auges de violencia intrafamiliar que hemos tenido en la República Dominicana? De mi parte decir que hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Coincide con el llamado Black Friday, que es una actividad económica. Tú ahorita, Julio, hiciste un desglose de contexto histórico del surgimiento de esa fecha comercial. Hay que decir también que esa fecha tiene un origen más profundo, más lejano, que es la venta de esclavos. Black Friday, venta de esclavos a bajo precio. Es ahí donde está el verdadero origen. Subasta de esclavos. Subasta de esclavos, ¿verdad? Entonces, eso se ha extrapolado al mercado, al marketing. Recuerde que los Estados Unidos es muy especialista en eso, en utilizar esos elementos de la etapa oscura de esa nación, que era la etapa de la esclavitud, para hacer algunas cosas a nivel comercial. Y bueno, viniendo al contexto nuestro, nosotros estamos promoviendo esta obra Héroes de San Cristóbal, y a propósito de Black Friday, a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, decir que en este libro hay una mujer de nombre Ana María, que le decían la reina, porque a ella la coronaron por un día posiblemente, mediante una sublevación de los negros esclavos del ingenio Boca de Nigua. Un hecho que no está tipificado en nuestra historia como un hecho heroico, sino como un hecho de rebeldía de los esclavos, porque la narrativa que se escribió, lo escribieron los españoles, los esclavistas precisamente, y por lo tanto no se le da la importancia ni a Ana María como la principal gestora y manejadora de toda aquella trama donde los esclavos de un ingenio se sublevan, atacan a los blancos, matan blancos esclavistas y destruyen el aparato productor del ingenio más importante en ese momento de toda la isla. Esa mujer, Ana María, la reina, la coronaron en un acto que hicieron los negros, en una fiesta de atabales, la coronan reina, porque ella era, al fin y al cabo, la más querida de los amos, la más querida del capataz, del dueño del ingenio, y por lo tanto ella era la que tenía acceso a las llaves de las casas, de todas las habitaciones, y fue quien se propuso
matar al amo, cosa que no logró realizar, pero igual lograron hacer la sublevación con la intención de cambiar el orden en la isla, de hacer posiblemente un gobierno de carácter étnico, porque ellos eran de diferentes etnias y su objetivo era pues conquistar las otras haciendas para sumarse a los negros que estaban ahí, y el que no pues también sabía que ellos lo iban a atacar. Bueno, pues esa sublevación está siendo contemplada en este libro como un hecho de valor, un hecho histórico de relevancia, donde pone a Ana María como la cabecilla de esa rebelión junto con su esposo Antonio el Carretero, que era un esclavo también, y otros esclavos más que se sublevaron allí. Esto lo hacemos porque esa sublevación constituye uno de los hechos más emblemáticos para lo que hoy en día son los derechos humanos y las libertades que tenemos como nación. Okay. Y yo agregaría que pudiéramos nosotros considerar que fue la primer mujer dominicana, porque una vez que los esclavos fueron trasladados acá, se convertían automáticamente en dominicanos, porque el retorno a África era sencillamente imposible. Entonces fue la primer mujer que fue sacrificada por reclamar y por demandar sus derechos. Obviamente, como Mesa decía, eso no se reconoció porque los esclavos en ese contexto no eran considerados personas, no eran considerados gente, sino pieza. Sencillamente pieza. O sea, un aparato productivo. Sí, un objeto de producción que, si bien ya al final de ese proceso de esclavitud los esclavos se trataban menos mal, es porque ya con los avances de las ideas de la Ilustración, ideas liberales que lograron por lo menos prohibir la trata negrera, que era el comercio de negro, el comercio de esclavos, pues como se hacía bastante difícil, se constituía, valga decir, el comercio como un contrabando, y traer desde África un barco con 100 o más piezas, como se le decían, implicaba dos cosas importantes en términos comerciales. Primero, cuánto costaba ya en las costas africanas de Costa de Marfil, Nueva Guinea, Sierra Leona, Congo y esos lugares que ya prácticamente estaban despoblados. Había que adentrarse a cientos de kilómetros de interior de África, y eso implicaba mucho tiempo para poder ir capturando negros en unos fortines similares aquí a la Fortaleza Osama. Lo iban recluyendo ahí, tenían que alimentarlo obviamente, porque si un esclavo llega aquí demacrado, moribundo, la pregunta es ¿cuánto van a pagar por él? Exacto. Entonces eso costaba mucho esfuerzo y recursos. Entonces luego traerlo con el riesgo de poder ser atrapado en los mares. Valga decir, cuando un barco de esos negreros era avistado por los que andaban persiguiendo a los comerciantes, tenían que tirar el cuerpo del delito al agua, que era la mercancía, que eran los esclavos. Y aunque quedaran evidencia de que traían los negros ahí, si no encontraban ningún esclavo como tal, pues no había ninguna sanción. Entonces, cuando lograban traer un barco en esas condiciones con negros acá, había que venderlo caro. Y por ende, al salirle caro a los amos, entonces le daban menos maltrato para que la pieza le dure más. En esa circunstancia que la esclavitud fue mermando un poquito la agresividad. Al principio, un esclavo de plantación, 6 u 8 años era el promedio de vida. Puedo agregarle un dato para concluir con este análisis. Mire, los esclavos de plantación, que eran los que duraban menos, los que tienen que cortar la caña, sembrarla, cargarla hacia el área de molienda, le ponían un bozal acá, una especie de careta, vamos a decir, parecido a lo que sería un catcher de la pelota, con un candadito aquí atrás que lo tiene el capataz o el mayordomo, como se le llamara, para que mientras ellos están cortando las cañas, que duraban 10, 12 horas, mientras haya luz solar, sin darle comida, obviamente el hambre va a atacar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues de vez en cuando le daban un mordiscón a un trozo de caña para, recibir un chin, ¿verdad?, de aliento. Entonces calculaban, bueno, 40 negros a cada momento mordiendo la caña, en cuánto va a disminuir el guarapo, el jugo de la caña. Entonces le ponían este bozal acá, que no podían por ninguna parte entrar un pedazo de caña, con un candadito acá, que a menos que el capataz le quite eso, no pueden.
comer un pedazo de caña. Hasta ese nivel de crudeza llegó la esclavitud, y es por ende que se revelan esos negros. Pero obviamente, como no eran gente, la historia, como bien dijo Mesa, le escriben los blancos, y obviamente quitando toda importancia y todo la razón, el derecho que tenían ellos a luchar por la libertad. Pero Ana María es una dominicana porque no es de otra parte. Así la es. trajeron acá sin retorno. Así es. Y, o sea, aunque no existía la denominación, el toponimio dominicano, pero de acá, de esta parte de la isla. Entonces, hay que reconocer eso, y es lo que nosotros por lo menos hemos intentado con esta entrega. Y especialmente de Nigua. De Nigua, Sí, sí. de Ribera del río Nigua. De Nigua, correcto. Decir que Ana María fue ahorcada, fue bajada de la horca, fue ahorcada delante de todos los demás implicados, bajada de la horca, descuartizada y colgada su cabeza en la entrada de la ciudad. Imagínense lo que implica todo aquello. Entonces, hablando de la violencia contra la mujer, ahí tenemos un ejemplo de violencia que este libro pues resalta de manera muy especial. Y siguiendo en el mismo orden y hablando de mujeres, está también una biografía de Rosa Montaz de Duvergé, la dominicana san cristobalense, casada con el general Duvergé, que lo acompañó en las batallas de la Guerra de Independencia y que curaba a los heridos, alimentaba a los enfermos con su propio dinero y sus propios recursos, y que murió enferma, pobre, abandonada y olvidada por la sociedad dominicana en Higüey. Hoy en día, Eugenio Galán y yo le rendimos tributo a Rosa Montaz de Duvergé en esta obra Héroes de San Cristóbal. Eso sí. Queremos felicitar a los actores del drama realizado en la presentación del libro de anoche. Marquelis Valdés y Luis Cimarrón Arias. Bueno, y Sí. Dariel Mesa Sí, también. Dariel Mesa. Excelente, Claro. excelente. Un saludo de esta plataforma. Al momento de ustedes trabajar esta obra, ¿tuvieron algún tropiezo, algún impedimento histórico que alguien le impidiera la realización del libro o le propusiera no tocar uno u otro tema? No hubo algún escollo de esa característica. Obviamente, una de las mayores dificultades que uno tiene como investigador es el acceder a las fuentes, tener las fuentes. Recuerdo en un momento le pedí a un especialista del tema negroide unas fuentes para una investigación y me dejó en visto. Okay. Me dejó en visto, pero las fuentes están ahí, solamente hay que buscarlas. Donde Correcto. Eugenio bebió, yo podía beber también esas Sí, fuentes. sí, correcto, de manera sí. que no hay nada No. vedado en ese sentido. Y bueno, nosotros pues buscábamos todas las fuentes. Sin embargo, hay una especie de cohibición casi natural en los historiadores, y más si somos de San Cristóbal, es el enfoque que vamos a dar al tema Trujillo, por ejemplo, en una obra de carácter histórico. Por eso hago la pregunta. Precisamente por ese punto te hago la pregunta. El tema, la firma de la Constitución de la República en San Cristóbal, ¿fue un caso fortuito, casual, o fue planificado la reunión de los constituyentes en San Cristóbal para la firma de la Constitución? Bueno, en un principio la Constitución se iba a pactar o se iba a firmar en Santo Domingo. Para el área de San Luis, esa zona de Santo Domingo, fuera del centro de la ciudad, porque desde muy temprano, desde que se hizo las convocatorias en junio de ese año, se tenía claro que había que apartar al grupo del centro de la ciudad para que la influencia perniciosa, como lo citan muchos autores, de Santana y de los conservadores, no torpedeara la discusión que iban a tener los constituyentes. Pero antes de que se iniciara, se acordó que debían sacarlo del área de Santo Domingo. Y aunque esa zona estaba un poquito aislada, porque hoy todo Santo Domingo es una ciudad
monstruosa, ¿no? Que ya lo que eran barrios antes como Los Minas, Villamella, Sabana Perdida, ya son parte de la capital. Pues se decidió entonces que se trasladaran a San Cristóbal, que era una villa pequeña, no tenía mucha población, bien tranquila, y que tenía un historial hasta ese momento que era loable. Entonces traerlo acá para que pudieran ellos legislar, discutir, porque valga decir que el proyecto de constitución, o la constitución más bien, ellos no fueron creándola en ese momento, sino discutiendo. Duarte había dejado un proyecto bastante amplio y Bobadilla había hecho algunos aportes. Entonces, más bien lo que van es a discutir y ver qué cosas cambian, qué agregan, ese tipo de cosas. Entonces, para que ellos legislaran tranquilo en una villa bien apartadita y no reciban influencia de ninguna autoridad que quisiera, reitero, torpedear el proceso. Pero de la misma forma que ellos se trasladan a San Cristóbal, pues la influencia de Santana también se traslada. ¿Cómo influenció? Bueno, pudiéramos decir con soborno por un lado y amenaza por otro lado. Porque cuando se le hizo saber a Santana que esa constitución resultaría ser un texto tan liberal, que el Ejecutivo estaría totalmente controlado por el Poder Legislativo, que simplemente va a ejecutar lo que emane del Poder Legislativo. Entendió él que bajo esa circunstancia él no se atrevería a gobernar, pero no estaba en disposición de dejar el gobierno en manos de otro, porque tenía un proyecto, era al frente de los conservadores y Bobadilla, que era salvar la patria de los haitianos para vendérsela al mejor postor, para una anexión, desempolvar el proyecto del plan de Basel que tenía Biden de antes de la independencia, que era cederle esta parte a los franceses para que ellos la dominaran y entregarle la bahía y península de Samaná de manera perpetua y con la posibilidad de extender esa concesión a otro territorio. De tal modo que con una constitución así eso no sería posible. Entonces, en ese sentido es que Bobadilla, que es el intelectual del grupo, crea el famoso y controversial artículo 210, que Santana se encargaría de hacer que lo incluyan. Ahí es que viene la influencia de Santana, hacer que lo incluya. ¿Cómo? Reitero, quizás sobornando a algunos y a otros presionándolo de manera particular o a través de la familia. Entonces, perdón, maestro, decir que Santana era el militar más poderoso. No, claro. En ese momento, claro. además de acaudalado. No, era un ejército que era de él. Por eso rechazaron a Duarte allí en Sabanaboy, en Baní. Rechazaron a Esteban Roca, incluso aprovechando la muerte de su hermano gemelo Ramón Santana para que él fuera a San Pedro a hacerse cargo de la gestión fúnebre, de datos fúnebres de su hermano. Dijo, bueno, si ya está muerto, pues el muerto con tierra tiene, porque no quería bajo ningún concepto abandonar la posición de ser el jefe, es como si fuera ahora el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, para conseguir que al fin y al cabo el país y las leyes le favorecieran. Y ahí de tal modo que comenzó a gobernar con un artículo, no con 210 artículos, con uno, el 210. Profesor. De ahí surge la frase aquella de Santana, puede ser más, lo leí en el libro, no preciso, dice... hay una frase así. La frase Santana dice, que le dice al general entre Duvergé y Santana, sí, porque había una tiranía muy fuerte. Exactamente. Santana era enemigo acérrimo en contra de Duvergé, y entonces los historiadores han resaltado esa referencia de que en algún momento Santana le dijo como que usted puede ser más militar que yo. Exacto. Pero yo soy más bravo que usted. Sí, algo por el estilo. Algo por el estilo. Que se recoge la biografía de Duvergé. Ellos señalan que Santana, a pesar de esa fortaleza que usted señala, tenía un recelo sobre la figura del general Duvergé. Sí, tanto así que lo fusila. Exacto. En el 55 junto a María Arbel, que es otro soldado de San Cristóbalense, y ambos fueron fusilados, más los hijos de Duvergé. Entre los personajes que ustedes citan en su texto, que es fabuloso, lo felicito. Gracias. Creo que debe ser una obra obligada en todo San Cristóbal, en toda la escuela de San Cristóbal, un texto obligado. Y le han puesto
en la mano al ayuntamiento, al Intran, a la Junta de Vecinos, una obra espectacular para ya no ver calles con nombres de que calle A, calle B, que calle Primera, número 1, segunda. calle 2. Exacto. O sea, le han puesto en sus manos la solución a un problema. O sea, Claro. esperemos que ya no ver más calles con números y letras. Sino con tantos euros que han... Exactamente. Claro. Hay un personaje que a mí me cautivó en la lectura y fue José María Cabral. Sí. Es uno de mis personajes favoritos, José María Cabral. Igual que el mismo Duvergé, que debo decir de Duvergé, que se cree como que Duvergé tiene otra patria chica que no sea San Cristóbal. Porque Duvergé nació en Mayagüez, Puerto Rico, era hijo de descendientes haitianos, pero vivió en San Cristóbal, se desarrolló en San Cristóbal e hizo comercio en San Cristóbal y se casó con una san cristobalense que es Rosa Montaz de Duvergé. Entonces, la patria chica de Duvergé es San Cristóbal. No es ni Puerto Rico ni el Ceibo donde lo fusilaron, es San Cristóbal, pero eso no se reconoce en San Cristóbal. Así es. Que la patria de este héroe nacional es nuestro territorio. Entonces, el general Cabral es el hombre que es líder de 3 batallas al menos, tanto en la independencia como en la restauración. Y a propósito de la Constitución, una de las razones, entiendo yo, por la cual se firma la Constitución de San Cristóbal es porque hay un liderazgo militar, político, de la talla de María Cabral claro. y del padre Ayala. Padre Ayala, otro Eso no es personaje improvisado. histórico, otro personaje que me cautivó. Pero volviendo al general Cabral, en su obra, en el primer gobierno de Cabral, Julio leyó el libro, profesor, ¿ustedes ven? No hay duda. el primer gobierno de Cabral, él reconoce como padre de la patria a 2 personajes que hasta esta tarde para mí eran desconocidos. Y son Alejandro Piña y Juan Isidro Pérez. En la primera propuesta que se hizo. Miembro de la Trinitaria, fundador de la Exacto. Trinitaria. Él lo reconoce a esos 2 personajes, repito, que para mí eran desconocidos hasta hoy en la tarde. Claro, claro. ¿Qué sucedió posterior a este reconocimiento de José María Cabral con estos 2 personajes que son para la historia dominicana prácticamente desconocidos? Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, mira, lo primero es que Es una historia larga. sí, ¿verdad? sí, en ese contexto en que él hace ese reconocimiento, no hubo un parlamento o un congreso que pudiera Sopesar, analizar. comulgar con él sobre eso y hacerlo como un proyecto de ley que fuera aprobado, ese tipo de cosas. Entonces se queda sencillamente en un deseo y un entender de José María Cabral del valor que tenían esos hombres y que debían merecer un reconocimiento de esa naturaleza. Además de lo efímero que fueron los gobiernos de José María Cabral y en el contexto que le tocó gobernar, con una oposición acérrima, porque obviamente en esos tiempos, primero, en ninguna circunstancia un gobierno nunca podrá satisfacer la necesidad de todo el mundo. Unos van a estar conformes, otros no van a estar conformes, pero la cultura era que por las armas quitamos al que no me favorece a mí como un caudillo local o regional o lo que sea. Entonces, a la primera persona que aquí se le llamó padre de la patria fue a Juan Pablo Duarte, cuando regresó el 14 de marzo de 1844, ya proclamada, después de 2 semanas de proclamada la República Dominicana, que el sacerdote que le recibió, bienvenido sea, padre de la patria. Hasta ahí fue el único. Pero eso se dejó, Duarte como volvió al exilio, en el mismo año, porque en agosto lo apresa Santa Ana en Puerto Plata y lo trae aquí después de una semana preso en la Fortaleza Osama, lo envió hacia Habsburgo y Duarte duró 20 años sin volver, del 44 hasta el 64. De tal modo que eso para la patria se esfumó, se perdió. Entonces ya es para el segundo gobierno de Ignacio María González, 1874, que a Sánchez, sepultado en el cementerio municipal de San Juan, ahí está todavía
el espacio donde él tuvo su resto, y una mata de guásima que se envejece y nace otra, no que la siembran, nace otra que creció encima de su sepulcro y vive, no sé por cuántas generaciones va, como reviviendo la grandeza de Sánchez. Entonces, cuando se saca de ese cementerio para trasladarlo a Santo Domingo, a la Catedral Primada de América, es que se decide forjar de ahí cuáles hombres merecían mérito para ser reconocidos así como padre de la patria. Se lleva a Sánchez a la Catedral Primada de América y se puso su resto junto a otros que ya estaban, y se comenzó a llamarle la Capilla de los Inmortales. Entonces, en el 1876, año en que Duarte murió, para el 15 de julio, 4 años después de su fallecimiento, estaba gobernando Ulises Heró, no el Heró tirano, sino el primer gobierno fue democrático. Entonces le propusieron desde la sala capitular y el Congreso que trasladara los restos de Duarte, que los trasladara para la República Dominicana, que los repatriara, y él accedió, obviamente, porque Duarte, el creador de la República, la nación, pues se trasladaron y se decidió que también se llevara a la Capilla de los Inmortales. Para el 1892, los restos de Mella, que estaban en el cementerio municipal de Santiago, se iban a exhumar para llevarlo a la iglesia del Carmen, donde hay restos de otros cibaeños y santiagueros preeminentes, y se acordó que merecía también los méritos de Sánchez y de Duarte de estar acá en la catedral. Entonces ahí en el 92 es que se reúnen por primera vez los restos de ellos tres, y para 2 años después, 94, es que se declaran como padres de la patria, con alguna diferencia entre familiares de Sánchez y de otro, que Sánchez debía ser el primero, que si Duarte, bueno, pues padre de la patria. Ahí se mantuvieron ellos hasta el 1944, cuando se cumple el primer centenario de la independencia nacional, que Rafael Trujillo decide sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar donde solo estén ellos tres, porque aunque habían otras personas, otros meritorios, pero no a la altura de Duarte, Sánchez y Mella, y lo lleva a la Puerta del Conde, debajo del Arco Triunfal. Ahí está la lápida donde se colocaron los restos de ellos tres. Ahí está la inscripción. Y ahí se mantuvieron entonces hasta 1976, cuando Duarte cumplía un siglo de fallecimiento. ¿Quién gobernaba? Joaquín Balaguer. Mandó a transformar el Parque Independencia, y lo que era la glorieta del parque se hizo entonces el mausoleo de los padres de la patria, y se trasladan entonces ellos tres a donde están hoy, que debe ser el lugar donde ellos descansen por los siglos de los siglos. Entonces, es así como más o menos, en resumen, se da la historia de esa trilogía que se llama hoy Padre de la Patria. 2 notas en el contexto. Junto a Sánchez, en San Juan de la Maguana, en el cementerio que plantea el profesor, cayó José Corporán, de aquí de San Cristóbal, soldado que peleó con Sánchez allá. Que decir también que José Alejandro Pina es el padre de Juan Pablo Pina, que es a quien le demos el nombre del Hospital Juan Pablo Pina, de la Escuela Juan Pablo Pina, que es uno de los municipios más brillantes que ha tenido San Cristóbal, casado con Luisa Ercina Chevalier, la fundadora de la educación en San Cristóbal, abuela de Trujillo, y ya tú ves cómo va la maraña de los contextos históricos, vinculando y dando a conocer y la participación de los sancristobalenses en cada momento de la historia dominicana.